Bendiciones, mis amados. ¿Cómo estamos? Bueno, un fin de semana precioso en el Señor. El Señor está haciendo cosas maravillosas a nivel de toda su iglesia. Y eso es muy bueno. Permítame un momento, algo, que es un programa en vivo, se me olvidó algo. Es que hoy estoy con mi hijo trabajando. Mi esposa está en una misión con mi hijo mayor. Pero bueno, estamos hablando sobre la puerta. Y estamos en un tiempo crucial para la iglesia. Porque es ahora, en este tiempo, que lo que está anunciado proféticamente va a tener un gran cumplimiento. Y es en donde, en medio de las tinieblas y la necesidad del mundo, los hijos de Dios van a enseñar la gloria de Dios. Porque aún ni ellos, si han tenido su confianza puesto en sus estrategias, en las finanzas por bendición traídas, en el tiempo, en todo lo que le daba seguridad al hombre y a la mujer de Dios, igual que al que no lo conoce. Si en este tiempo tu creer no exhibe el fruto de lo que tú crees, vamos a pasar las mismas necesidades y aflicciones y aún con más presión que el que no lo conoce. Porque el que no lo conoce ya estará pasando necesidades. Pero está pasando mucha necesidad en la iglesia, cuando es el tiempo en donde la gloria de Dios tiene que ser vista. Y no que no las tengamos. Nosotros mismos hemos bajado en nuestra producción en la compañía que hemos tenido por 25 años, muchísimo, pero demasiado. Pero hay algo que se está viendo. En medio de toda la escasez, Dios nos está dando lo justo, lo justo, lo justo. Pero estoy pronto para ver lo sobrenatural de Dios. Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo coloca. Y entonces te quiero compartir de lo que es la puerta espiritual en uno. Porque Él dijo, yo soy la puerta. El que entra por mí será. Ese será está condicionado, será salvo. Quiere decir que si tú estás aquí en la puerta, que es lo que significaba la puerta en el tabernáculo o en el templo, estabas afuera en lo que, siendo el tabernáculo de Dios, el santuario de Dios, fuera del santuario. Te arrepientes, entras por el Señor Jesús, le dice, entra, pasa. Y una vez que estás adentro, recibes algo. Que Él dice que cuando salgas de nuevo afuera, en donde no habían pastos, comenzarás a hallar pastos. Que representa la alimentación de la oveja para que se pueda mantener. Entonces es importante que cada una de las cosas que hemos por tiempo creído se cumpla. Pero aquí es donde tenemos que empezar a ver en qué hemos creído, cómo hemos creído, y si lo que hemos creído solamente ha sido poner en funcionamiento nuestro intelecto. Pero ninguna de las cosas que nosotros hablamos, que creemos, tiene resultados en nuestra vida o aplicación. Porque por eso es que la fe puede ser tu baluarte, si es que ella te lleva al fruto que ella da. Porque si no, de lo contrario, entonces ¿de qué sirve tener tanta fe y decir que creemos y poner nuestros ojos y nuestra atención en que sí creemos? ¿Y en dónde está el resultado de lo que estamos creyendo?
Pero la puerta es importantísima. Y estábamos hablando que uno de los mayores problemas que nosotros tenemos es la falta de identidad. Falta de identidad con ese Dios en el cual nosotros creemos. O sea, una vez que la mente, el culto racional en sí, tú lo colocas a función del conocimiento, tú te puedes alegrar todos los días por tener un nuevo conocimiento de Dios y inclusive hablar de cómo emplearlo, cómo utilizarlo. Pero es que Él no dijo que era porque tú aprendieras, sino porque tú entendieras y lo hicieras. Cuando tú lo entiendes y lo haces y te da fruto, es que puedes decir que lo que tú crees sirve. Antes hemos tenido solo conocimiento como el que coge un libro y lee cantidad de cosas. Y tiene 500 libros y se ha leído 500 libros. Pero ¿qué has puesto en práctica? La práctica de lo que tú lees es lo que hace que se muestre que tú entendiste lo que leíste, lo creíste y lo pusiste a prueba. Entonces, una de las cosas graves que las que venimos hablando es que no hemos aprendido a valorar cuán tan grande es Dios en nuestra vida y si Dios es la diferencia. Ese es el problema de la puerta. Porque entrar por la puerta es entrar a la provisión de Dios, a la bendición de Dios, a la protección de Dios, a la sanidad de Dios, a la cobertura de Dios. Pero tú tienes que saber cuán tan grande es la diferencia que hay en tu vida por ese Dios. Se mide en el amor por Él. El meterte en la única visión que Dios tiene, ganar las almas. Y sobre todo en este tiempo, en donde vivir de la necesidad que Dios tiene por el mundo, es lo que te va a dar el fruto. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y yo te diría en el idioma de hoy, y todas las cosas que te oprimen, que te hacen falta, que ves que no te resultan, van a venir. Pero para eso hay que vivir la puerta, pasar la puerta. Y ya hablamos que la puerta, por la tradición judaica de la interpretación de los 4 pilares de la puerta, el uno es fe, el otro son las esperanzas que te da la fe, el otro es el amor por el cual tú estás seguro que las esperanzas de tu fe se van a cumplir, y el cuarto es que la justicia que te va a hacer por eso. Pero ese es el significado simbólico. ¿Cómo lo aplicas? En el momento en que tú sepas la diferencia que es Dios en tu vida. Ahora, terminamos el capítulo anterior hablando como el pueblo de Israel hablaba de Dios, pero se portaba completamente diferente a lo que Dios decía que Él era la manifestación en la vida de ellos por la Escritura. Entonces deshonraron el pueblo de Dios, pero cuando tú no conoces la diferencia, tú deshonras. El problema por el cual maltratamos a nuestras esposas, las afligimos, y hay ese gran desánimo por estar interesado en sus proyectos, en su amor, es porque no valoramos la diferencia entre ella y las demás mujeres. Es lo mismo que pasa con la iglesia, con la visión de tu iglesia, con tu pastor, con la obra de Dios, con el trabajo donde estás, con la empresa que manejas. Estás tan saturado ya que hasta ni a tu negocio le puedes ver vida. ¿Por qué? Porque no valoras, no conoces la diferencia. Mientras usted no sepa la diferencia en las cosas en su vida, usted no las va a honrar. Y si usted no las va a honrar, usted no va a invertir. Y si usted no invierte, es porque no siente en ellas. Por eso es que Dios estaba hablando de que ellos deshonraban su nombre. Ahora días hablaba yo en un programa de televisión con nuestra iglesia, que siempre se ha hablado de Malaquías, y cuando se habla de Malaquías todo el mundo piensa finanzas, finanzas, finanzas.
Porque está Malaquías 3:10, donde está aquella promesa de diezmar y ofrendar para que las puertas de los cielos se abran, y él dice que lo probemos. Pero resulta que el libro de Malaquías es el único libro en la Biblia que te enseña a honrar la diferencia, a invertir en la diferencia. Es uno de los libros que me apasionan más, porque todo lo que tú honras te va a bendecir. Pero bueno, vamos a entrar aquí en el detalle. Y aquí terminamos hablando de que ellos no honraban el nombre de Dios. Y cuando hablamos de honrar el nombre de Dios, es la inversión que tú haces en la persona que tú honras. Tiempo, dinero, afecto, trabajo, si es con Dios, si es con la iglesia, si es con tu esposa, si es con tus hijos, si es con la familia, con tu empresa, con lo que sea. Aclarar que así como sus hijos han dejado su nombre entre las naciones en deshonra por ofenderlo con su pecado, así mismo va a ser con ellos para que su nombre sea de nuevo magnificado y glorificado. Les anuncia que les cambiará su corazón usando a su Santo Espíritu y mostrará su santidad entre ellos, a pesar de que el pueblo de Israel deshonraba con sus hechos, porque es aquí donde se miden las cosas. De nada sirve creer, como te dije al principio, si en lo que tú crees no puede exhibir el fruto de lo que tú estás creyendo. Entonces ellos hablaban de un Dios, pero no lo honraban, no tenían el fruto de Dios. Desde luego tampoco tenían la bendición, como lo vamos a ver más adelante. Por eso es que garantiza que nos restaurará y nos guiará. Todo el que entre por la puerta como debe de ser, recibirá lo que Dios espera que tengamos, vivamos y disfrutamos. O sea, Dios no se ha propuesto que en medio de la necesidad su nombre sea avergonzado. Que todos digan, mira estos, que tienen al Dios todo creador, dueño de la plata, del oro, del dinero, que prospera, que sana, que les provee, que los protege, que los cuida, que no va a permitir que el adversario tumbe su vida, ni que le eche zancadilla, ni que se resbale, que pondrá su pie sobre roca firme, que su guardián no está dormido, que él los protege bajo él. Y mira todo lo que les está pasando. Cuando eso sucede en nuestras vidas, sea el nivel en que te encuentres, el ministro que seas, el padre de familia que seas, el empresario que sea, cuando te está pasando eso y tú conoces de Dios, quiero decirte que lo que tienes es conocimiento amontonado, como lo he dicho muchas veces, burros de carga cargando CD, libros de DVD, páginas, oyen a 20 pastores, pero no son nada, no tienen un carácter formado en su fe. Todo el mundo busca tener un carácter de ir adelante, de conquistar, de poseer, pero su fe no tiene los frutos, no los tiene. Entonces, ¿cómo vas a seguir avanzando si tu fundamento está quebrado? Yo vivo muy orgulloso de mi pastor y mi cobertura. Pocas palabras, pero muchos frutos. De eso se trata. Por eso mi admiración y la honra con él. Porque puedo ver la fe modelar sin tantas palabras. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que hicieron todos los hombres en la historia. Ve ahí y léete a los héroes de la fe y te das cuenta en Hebreos 11. Mira esto. Entonces Dios se ha propuesto que por cuanto le hemos avergonzado su nombre, porque hemos convertido la cita de los domingos en un club social para ir a exhibir el vestido, el peinado, el carro, para ir al restaurante, se ha convertido en algo de entretenimiento. Cuando la casa de Dios es para recibir una información, una palabra, anexa a
todo lo que en la semana debemos nosotros buscar de Dios. Es el lugar para ir a dar, ir a servir, ir a colocar en un holocausto espiritual al Señor tu alma, tu corazón. Entonces Él dice que por culpa de esa situación que está viviendo la iglesia, y que no es nada diferente de lo que vivió el pueblo en aquel tiempo, y que tanto en Deuteronomios como Ezequiel demanda por la voz de Dios, este siglo va a ser espiritual o no va a ser. Esto no va a ser de que tú me hables mucho de fe. Esto es de que lo que tú creas tú lo hagas. Una palabra tienes que creerla, tienes que hacerla. Porque el que la hace es el que va a obtener la bendición. Mira esto. Porque si nosotros entramos por la puerta, cuando salgamos de nuevo al sistema del mundo, tenemos que enseñar el alimento que Dios nos da. Él sí conoce cada una de nuestras dificultades, no hay ninguna que Él no la sepa. Lo que pasa es que no la puede dar sino por su palabra. Su palabra ya fue dada, fue escrita. Cuando la hagamos, Él va a dar en ella lo que ella está escondido. Dice lo siguiente. Él nos conoce individualmente y hasta por nuestro nombre. El empeño de Él es que seamos sacerdotes proféticos. Y esto sí que es precioso. Fuera de la puerta en donde vivimos el día a día y tenemos las necesidades. Mira esto. Esto es algo que el Señor Jesús enseñó muy bien. Usted en ninguna parte va a mirar al Señor en su ministerio fortaleciéndose 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, un día, 2 horas, una semana para enfrentarse con una dificultad. No, Él mantenía en la fortaleza de Dios. Porque el hombre que lleva la unción sabe que la unción opera sola. Eso es algo que se va a terminar en este siglo. Porque la gente que está creciendo tiene hambre del poder de Dios, pero de ver a Dios en acción. O sea, la manipulación de tumbar, escupir, empujar, y creer que si tú gritas, Dios te va a escuchar porque es sordo. Todas esas cosas se van a acabar. Todo lo que sea muletas para crear atmósferas para que Dios se mueva, se van a acabar. Va a ser el poder de Dios manifestado a través de un hombre y una mujer que se consagran a Dios, que reconocen que solamente el nombre de Dios es por encima de todas las cosas, conocen su diferencia, conocen su poder. Usted nunca vio al Señor Jesús en el Evangelio una retajila de media hora para expulsar un demonio, o para que le ganaran 20 o 30 o 40 personas, 100 o 200 o 1000. No, la unción. Él sabía que el Espíritu Santo y Cristo juntos eran unción, eran poder de Dios. Mira lo que Ezequiel habla, aunque lo dijo para el pueblo de Israel. No hay nada distante de lo que estamos viviendo hoy. Gente que habla de Dios, pero se porta completamente diferente. Cuando usted está en la puerta, usted sabe que usted se paró enfrente de un lugar para no seguir haciendo lo que siempre ha hecho. No trate de servir a Dios conforme usted es. Con el hombre viejo por delante no puede ser. Usted sí le va a prestar al Señor todo su culto racional, porque Él lo necesita, ese es su corazón. ¿Para qué? Para que en las manos de Dios usted oiga lo que Dios quiere, sus ojos vean lo que Dios quiere que usted mire y que usted hable. Porque lo que hacía el Señor, profetizaba. No se ha tan malinterpretado que el que profetiza porque es profeta. No, señor. Ser profeta es un ministerio. Profetizar es tomar la palabra de Dios
que ya tiene adentro la orden escondida para hacer y hablársela a las circunstancias, a los montes, para que se quiten, para que se trasladen. Pero para hacer eso, tú tienes que estar en la puerta, saber que Él es la diferencia, sin temor. Mira lo que decía Ezequiel. Vamos a ver el por qué es que no es Dios la diferencia en nuestras vidas. Porque ese es el núcleo del mensaje de hoy. ¿Qué es lo que impide que yo pueda tener a mi Dios como la diferencia? Mira esto. Capítulo 36 de Ezequiel. Vamos a empezar en el versículo 20. Ya te parafraseé el reclamo del Señor contra el pueblo de Israel. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre. O sea, no le honraron. Dios no era diferencia ni en su pensar, ni en su hacer, ni en su hablar. Entonces se profana el nombre de Dios. Ahí es cuando lo que nosotros creemos no produce el fruto. Y entonces después nos estamos mirando, pero ¿qué pasa? Diezmamos, ofrendamos, ayudamos aquí, nos metemos acá, le ayudamos a tal persona para tal cosa. Señores, puedes hacer cualquier obra, pero si la obra no es de fe para ti, no te trae bendición. No confundáis una cosa con la otra. Obras de fe no es que tú hagas algo que tienes en tu mano. Obras de fe es que tú no tienes nada en tu mano y tú le hablas a las cosas creyendo, las visualizas, las hablas y le das gracias a Dios y las recibes. Esa es una obra de fe. Entonces ellos no se portaban en esa dimensión. Ofendían su nombre cuando pensaban, hablaban y hacían cosas bajo sus propias estrategias, bajo sus propios corazones. Y él lo va a decir aquí. Profanaron mi santo nombre porque de ellos se decía, estos son el pueblo del Señor y han salido de su tierra. Pero yo he tenido compasión de mi santo nombre. Nada más que el Señor dice, me duele el corazón de ver cómo estas gentes, que son mi pueblo, que debían de moverse haciendo la palabra, que es moverse en fe, para lograr alcanzar las cosas que en ellas yo he prometido. Todo lo hacen en sus fuerzas, negocian en sus fuerzas, hacen planes en sus fuerzas, dan en sus fuerzas, se mueven, conquistan, compran, hacen en sus fuerzas. Entonces él dice, en mi santo nombre que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, le dice al profeta Ezequiel, así dice el Señor Dios, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar. Ah, esto me encanta. Y es lo mismo para hoy, Dios va a actuar. Si usted siente que hay mucha presión en su economía, en su familia, con sus hijos, en su trabajo, en su empresa, yo quiero que diga conmigo, Dios va a actuar. ¿De qué manera, profeta? Gracias por preguntarme. O usted se mete a hacer lo que Dios dice, rostro con el Señor, buscándolo a Él, dejando de gastar su tiempo y prestarle cuidado a lo que no sirve para hacer la perfecta voluntad de Dios, o este siglo, usted va a conocer lo que es conocer mucho de Dios, pero no tener fruto de lo que nosotros conocemos. Ajá, duele muchísimo, porque eso te lleva a una consagración con el Señor, a todo lo que tú te aferres hoy, a defenderlo con tus uñas, sin colocarlo en las manos de Dios, perderás los dedos, perderás las uñas, perderás las manos. Porque es necesario que el pueblo de Dios, los hijos de Dios que somos tú y yo, enseñemos al mundo que conquistamos por Él, en Él y con Él. Mira esto.
No es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellos, porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpio de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Mira esto. Esto que el profeta Ezequiel vivió y que le fue mostrado para dárselo al pueblo, que hablando mucho de religión y compitiendo por conocimiento y sabiduría y tratando de colocar por fuera, por su exterior, una santidad que no tenían, estaban siendo afligidos en todas las cosas. Igual está pasando hoy en el mundo. Pero cuando uno revisa la Biblia, se da cuenta que más cerca de la luz preciosa de Dios no está la iglesia que hoy. ¿Por qué razón? Porque el levántate de la iglesia de hoy va a ser en la búsqueda de su presencia, el no buscar su mano, sino buscar al Dios que tiene la mano. Pero para eso, para que Él pueda instalar un corazón diferente, cambiar todo lo que para ti es importante hoy, las cosas que por hábito o por costumbre te has habitado a hacer y que hoy en día son sistemas obsoletos, religiosos, arrastrados por años y que no producen ningún resultado, ni para ti como ministro, ni para la gente que está escuchando el mensaje en cualquier nivel del mundo en donde este mensaje llegue. Sistemas religiosos aprendidos de años pasados que no tienen resultados. ¿Para qué queremos seguir haciendo algo en donde no hay resultados? Enseñémosle a los hermanos que hay que arrepentirse, porque hemos estado caminando con un pie en el sistema y un pie en la iglesia. Como si se pudiera hacer muchas cosas diciendo soy hijo de Dios. No, eso no te enseña, eso no te vende, eso no te da más contratos. Si en algún día sucedió, déjame decirte que hoy la honra de ser hijo de Dios está tan caída por el piso, por el mal testimonio que damos, que muchas veces hasta se pueden perder negocios por decir que eres cristiano. ¿Por qué? Porque la otra persona está en necesidad igual que tú. La necesidad es del mundo, pero se necesita gente de Dios, hijos de Dios, que enseñen a su Dios. Ahora, ¿qué es lo que ha dañado que no se regrese a siglos pasados o a 100 y pico de años atrás, donde hablar de Dios se hablaba con temor, con reverencia, se buscaba de la santidad? No había a lo mejor tanta revelación, tanto griego, tanto hebreo, tanta conjugación, pero había una gente que temía pecar, que buscaba la santidad. No conocían tanto del Espíritu Santo, pero pasaban cosas del Espíritu poderosísimas. ¿Qué fue lo que ha causado, o qué es lo que ha causado que nos apartemos tan lejos? Como explicaba la vez pasada, estamos relacionados con Dios por la cruz, por la sangre, que éramos como la bicicleta.
Tú sabes que la bicicleta tiene atrás unos piñones pequeños y hay un piñón más grande, pero lejos, a más de un paso. Y solamente se mueven porque están unidos por una cadena. Eso es relación. Pero cuando tú vas a ver comunión, es cuando los piñones se pegan de tal manera que te puedes imaginar tantos aparatos que trabajan piñón con piñón, diente con diente, y están protegidos por una cadena que los impulsa para que trabajen con más fuerza. Eso es comunión. Cuando estemos pegados, intercalados, amalgamados con ese Dios. ¿Qué fue lo que perdimos y qué es lo que tenemos que hacer? Buena pregunta me hiciste. Allí mismo, Ezequiel capítulo 16. Miremos por qué Dios les estaba reclamando a estas personas y les estaba prometiendo que les iba a cambiar el corazón, que iba a escribir en el corazón de ellos, mas eso no llegó. Porque aún hasta hoy desconocen al Señor Jesucristo. Unos pocos se han convertido en judíos mesiánicos. Entonces, ¿qué pasó con esta profecía? Es que ese pueblo que no quiso, ahora somos nosotros. Porque Él dijo que levantaría un pueblo a celo contra ese y serían sus hijos. Ese somos tú y yo. Pero mira por qué lo perdieron ellos y te vas a dar cuenta que es lo mismo que está pasando hoy y que sí podemos recuperarlo. Mira esto. En el capítulo 16, versículo 46, hablando de Jerusalén, el Señor habla al profeta y dice: tu hermana mayor es Samaria, versículo 46, que con sus hijas habita al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma, que habita al sur de ti con sus hijas. Ya lo hemos tocado en otros estudios, pero para este es un paralelo perfecto. Pero no solo has andado en sus caminos y has hecho según sus abominaciones, sino que, como si eso fuera muy poco, te has corrompido más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, declara el Señor. Le va a hablar al pueblo de Dios que se había corrompido más que, y los va a comparar con algo que nosotros conocemos en la Biblia de mucho tráfico de pecado. Y entre otras cosas, que siempre se pensó que Sodoma y Gomorra se había perdido por el sexo. Resulta que aquí te va a hablar el por qué comenzó a andar el pecado en ellos. Mira esto. 48. Vivo yo, declara el Señor Dios, que tu hermana Sodoma y sus hijas no han hecho como tú y tus hijas habéis hecho. O sea, pecado más elevado que Sodoma y Gomorra, por el cual la ira de Dios hizo que se destruyeran esas dos ciudades. Y le está diciendo que el pueblo religioso de Dios está peor. Aló, sí, contigo y conmigo es la cosa, no me cambies. He aquí, esta fue la iniquidad de su hermana Sodoma. Arrogancia. Wow. Soberbios, orgullosos, altivos, jactanciosos, carentes de humildad y menos de mansedumbre. Claro. Porque todo el que es soberbio, orgulloso, altivo, jactancioso no puede ser humilde. Humilde es el que está buscando la necesidad de su prójimo. Manso es el que está dispuesto a obedecer lo que Dios manda para buscar la necesidad de ese prójimo. El manso es el que está dispuesto a obedecer lo que Dios dice. Humilde es el que coloca un corazón a favor de la necesidad de otro. Sí, no lo hacemos, ¿verdad? Claro que no. Cada cual está buscando lo de él. Cada cual está pendiente de que lo de él camine. Si mucho, lo de su esposa y sus hijos. Y eso que si tiene problema con su esposa y sus hijos, la moda. Coge tu camino y defínete como puedas. Yo voy a seguir lo mío. Egoísmo. Eso nace de esto. Eso nace de un corazón soberbio, altivo, orgulloso y jactancioso. Y ahí le dice, lo primero, arrogancia. Lo segundo, abundancia de pan. Esto sí que es grave. Y en este país sí que lo hemos visto.
el país de la abundancia de los años 40, 50, 60, 70, ha comenzado una degradación. Es impresionante mirar cómo americanos, yo vivo aquí en Estados Unidos, nacidos aquí por generaciones, están vendiendo sus propiedades y sus casas a precios bien bajos, con tal de huir de la economía que un día les ofreció una cantidad de cosas y que sus padres y sus abuelos vivieron, para ir a vivir como sabandijas. Sí, te duele, que te duela. Te bota sangre, ponte una curita. Porque ahora quieres ir a seguir dándote la vida de frescura a países tercermundistas, en donde lo que te llevas te va a dar para vivir bien sin tener que trabajar, porque eso te enseñaste. A ser gusano. ¿Te duele? Me encanta que te duela. Nos enseñamos a trabajar muy poco y a ganar mucho, a despifarrar, abundancia de pan, tener de todas las cosas habidas y por haber, porque como este era el país donde para uno vivir se necesitaba crédito, y ahora vamos a ver qué valor tiene el crédito. Tenemos que regresar. Si nosotros no nos damos cuenta el por qué Dios había tratado a Israel de esa manera, y cómo le dice al profeta el por qué se estaban perdiendo: arrogancia, altivez, egoísmo, jactanciosos. ¿Y por qué? Porque tenían abundancia de pan, de comodidades. Ahí empezó la caída. Lo mismo está pasando, pasó y seguirá pasando en estos países dizque del primer mundo. Imagínense si China nos llega a cobrar todo lo que debemos. Yo creo que ni los bancos quedan parados, que tienen un solo piso, 2 pisos, y qué contar de los rascacielos. No hay fondo para pagarle a China. ¿Por qué? Porque la abundancia de pan llevó a la gente a portarse de una manera equivocada. Y así mismo sucede en pequeña escala con personas en países suramericanos o de otro nivel que no tenía la abundancia económica y arrogancia que este país tenía. Pero nos fuimos llenando en nuestras vidas de una cantidad de lujos y confort que hoy en día la vida nos los está cobrando. Lo que tú estás viviendo hoy son las decisiones erradas que tomamos, porque no te meto a ti solo, yo también me metí ahí, que tomamos en el pasado. Hoy estamos viviendo las decisiones de abundancia de pan, de arrogancia, de jactancia. Sí, cómo no. Y mira lo que sigue diciendo: la arrogancia, la abundancia de pan y completa ociosidad. Desocupados, vagos, perezosos, nada diligentes, negligentes, queriendo ganar bastante con el menor esfuerzo, y si se ganaba tratando de pisar. Así, cuando usted tiene tiempo de ocio, usted se pervierte, porque comienza a gastar su tiempo en lo que no es la vida de Dios. Entonces usted está relacionado por Cristo en la cruz, por Jesús en la cruz, por la sangre, por haber confesado un día al Señor, pero usted está lejos de la vida de Dios. ¿Aló? Sí. Es el tiempo de arrepentirnos. Es el tiempo de dejar de malgastar el tiempo, porque ahora no hay abundancia. Entonces se tiene que acabar la arrogancia de tener cosas y tener favores y tener personas que no los hagan y estar como pavos reales. Pero ahora, como la economía se acabó, ahora como todo se está perdiendo, el trabajo no fluye, hay necesidad, estamos siendo desubicados
del lugar en donde nos pusimos equivocadamente, porque llegó la hora en que el Señor, el levántate de Dios para este tiempo, se va a cumplir. El hijo que no se levante para recibir la luz brillante de Cristo y el Espíritu, la tuerca va a seguir apretando. Eres un profeta de lo malo. No, te estoy diciendo el tiempo en que estamos viviendo. Ya no es que me digas cuánto crees. Enséñame el fruto de lo que tú crees. No me hables de tanta fe. Enséñame una fe que tú hables y produzca. Porque el Señor lo que hablaba era eso. Entra por la puerta, yo soy la puerta, yo soy la salvación. Pero cuando entres por la puerta y salgas de nuevo al mundo, en el mundo hallarás pasto. Quiere decir que hay una palabra que vamos a creer y hacer, que cuando salgamos al mundo ella va a producir la vida de Dios. Pero para eso tenemos que ser humildes y mansos, buscar la necesidad de nuestro prójimo, obedecer la palabra de Dios. No, Dios lo dice, yo lo voy a hacer. Mira en qué gastas tu tiempo. El tiempo de ocio te separa de Dios. Sí, profeta, pero es que usted no sabe, yo me miro como 15 pastores al día, hay 5 programas que me veo, navego por internet buscando a todos los hermanos cristianos y hablo con ellos, ando leyendo todo artículo. Ah, sí, eso te va a dar presencia, ¿cómo no? Haz de cuenta que te coges 40 Biblias y te las pones en la cabeza, camina con ellas a ver si vas a ser bendecido. Señores, el conocimiento de la sabiduría, si tú no lo entiendes y lo aplicas, seguimos siendo ignorantes. Sí, la ignorancia es no entender que la diferencia es Dios y que cualquier cosa que Dios diga que tú la puedas hacer, eres sabio. ¡Ay, santo! Sabio es el que entiende el mensaje y lo hace. Ese no está necio, ni arrogante, ni prepotente. No, ese está siendo manso a la palabra. Dios lo dijo, posiblemente yo no lo entienda, pero Dios lo dijo, yo lo voy a hacer. Ya lo entenderé un poco más adelante, pero lo voy a hacer. Él es la diferencia. Si Dios no es la diferencia en mi vida y Dios no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Pero Él dijo que me iba a proteger, que no iba a dejar que mi pie resbalara y yo cayera. Y que Él nos iba a quedar dormido cuando yo fuera. Él lo dijo, yo lo voy a hacer. Este es el tiempo de hacer lo que Dios dijo. Y ¿sabes una de las cosas que dijo? Que estoy ardiendo por empezar aquello. Y es empezar a hablar de los planes de Dios para este tiempo conforme a la estructura de recolección de frutos, ser fruto deseable, mantener el fruto y cómo Dios bendice por esto. Pero todavía tengo que terminar con esto. En conclusión, mis hermanos, mientras no sepamos la diferencia, seguiremos siendo arrogantes, egoístas, orgullosos, altivos, no presentaremos humildad ante las personas y menos mansedumbre. Toda hora seremos una voz de lamento, de murmuración, de queja, echándole la culpa a otros de los errores nuestros. Nos va mal porque lo dimos todo y ahora no tenemos nada. No, Dios no se queda con lo que tú le das. Si tú le das consagración al Señor, Dios se consagra para ti. Si tú le das tu economía en sus manos, Dios la hace multiplicar. Si tú le prestas tu oído, Él te enseña por dónde caminar. Si le prestas tus ojos, te indica por dónde ir. Y si le prestas tu boca, vas a hablar Él por tu boca para cambiar la circunstancia. Pero se necesita acabar con el tiempo de ocio. Ahora que no hay abundancia de pan es cuando tenemos que decir, Señor, es el tiempo de dedicarme para ti. Sé que tu nombre es la diferencia y tu nombre es esto, porque ahora entiendo que por la puerta yo entro para que tenga las cosas. Ellos también entendían lo mismo. Si pasaban por la puerta, ya Dios tenía bendecidos. Pero mi hijo Mauricio me acaba de decir, papi, se acabó el tiempo. Así que yo
lo único que puedo darte de mi corazón es lo mismo que yo estoy buscando. No quiero estar nunca más relacionado con Dios. Quiero estar amalgamado con mi Dios. Dejar de orar palabras sin sentido, sin entendimiento, poniéndonos colorados, gritando. No. Oremos con el entendimiento, pero con el Espíritu. Deja que tu espíritu fluya en el Espíritu. Escucha. Presentémonos a Dios para escuchar. Pero siempre vamos a Él presentándole los planes para que nos los bendiga. ¿Cuándo vamos a aprender a ir a recibir sus planes que ya están bendecidos? Pero seguiremos hablando la próxima semana de cómo voltear esto al revés para que nos vaya bien. Bueno, mis amados, que el Espíritu Santo y Cristo se hayan amalgamado para que tu corazón haya recibido una palabra de Dios, porque es lo que necesitamos, una palabra para cambiar nuestro destino, para corregir lo que hemos hecho mal, para arrepentirnos en este momento. Decirle, Señor, he hecho mal, quiero cambiar, ayúdame, no puedo, pero tú sí. Y Él va a estar presente contigo ahí donde tú estás. Siempre únete en familia, porque Dios se place cuando hay más de uno unidos, pensando lo mismo, hablando lo mismo, buscando lo mismo. Ahí Dios desata y ata todo lo que tú digas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.